Hola, ¿cómo están? María me pidió que les compartiera una reflexión sobre el sufrimiento y cómo sobrellevarlo. Bien, en primer lugar, tenemos que aclarar que no existe una receta mágica para sobrellevar o para transitar el sufrimiento. Tampoco existe una serie de pasos que podamos seguir y que nos garanticen el éxito. Esto es un trabajo artesanal. Podemos compartir sí entre nosotras qué es lo que nos ayudó, qué es lo que nos sirvió a cada una. Podemos tomar ideas. Yo les puedo compartir, y es lo que voy a hacer ahora, de qué forma pude aprender a transitar mis propios sufrimientos, mis propias aflicciones. En primer lugar, estaría bueno también que cada una de ustedes pueda aprender a oírse a sí misma, además de aprender a oír a Dios. Incluso antes de intentar oír a Dios, escucharnos, conocernos. No sabemos en qué momento nos perdemos porque como mujeres nos cuesta mucho, a pesar de que en el fondo sabemos, siempre sabemos. Muchas veces las voces de afuera nos confunden y mucho más si estamos en sufrimiento, si estamos en aflicción. Dios nos conoce, para Dios no es un problema. El problema muchas veces es para nosotras mismas. Cuando hablamos en los grupos de recuperación sobre nuestra identidad, siempre recordamos que nuestra identidad no está determinada ni por nuestro pasado, ni por nuestros errores, ni por nuestros pecados, ni por lo que los demás dicen de nosotras, por lo que los demás han dicho de nosotras. Quizás nuestros padres, quizás han dicho de nosotras cosas con mucho amor, pero no somos eso. Somos lo que Dios dice de nosotras. Otro punto que me gustaría dejarles para que piensen, simplemente para que piensen, porque en la medida que podamos poner luz sobre determinadas situaciones de nuestra vida, podemos sanarlas. El otro día daba una charla sobre suicidio adolescente y comentaba que el adolescente se halla en una aflicción constante. Eh, Me gustaría que pensáramos cada una de nosotras si quizás en el fondo de nuestro corazón no ha quedado alguna de esas aflicciones. Como les digo, es solamente para que cada una pueda reflexionar y en todo caso si hay algo pendiente que todavía nos está afligiendo. Muchas veces tenemos dolores nuevos, pero a veces esos dolores nuevos están potenciados por dolores viejos y los hemos ido asentando unos sobre otros. Entonces está bueno que hagamos este proceso de reflexión para poder poner luz sobre aquellas cosas que nos duelen hoy, pero que también nos siguen doliendo desde nuestra infancia, desde nuestra niñez, de nuestra adolescencia, desde nuestra juventud. Los dolores parecieran ser como un muro, ¿no? Que es como un muro también, porque se van construyendo, se van apoyando unos sobre otros. Las aflicciones, las circunstancias de la vida dolorosas, muchas veces las vamos apilando y no las vamos duelando, no vamos haciendo el duelo de esas aflicciones, simplemente las vamos acumulando. Y de esa forma construimos muros que muchas veces nos impiden ir hacia donde queremos ir o dejar entrar a quienes queremos dejar entrar. Esos muros muchas veces nos dañan las relaciones con los seres más queridos también. Para pensarlo, para pensarlo. Hay tres puntos que me interesaría que podamos reflexionar cada una y que es lo que les comentaba que debía hacer yo, ¿no? Que debía aprender a hacer. Estos no son tres pasos, porque no tienen una secuencia, sino que son puntos a identificar. Algo que particularmente me cuesta mucho cuando estoy en aflicción, me siento frustrada. Me siento frustrada porque sé que Dios me pide que descanse en Él, sé que Jesús me dice que comparta su yugo y muchas veces eh, me siento en falta. Me siento en falta porque no estoy llegando a lo que Dios me pide y no estoy llegando tampoco a lo que muchas veces la comunidad también pide. Si una está sufriendo eh, y no puede llegar a descansar en Dios porque realmente el dolor es grande y porque realmente la angustia, la aflicción, eh,
No digamos la desesperanza, porque seguimos en el camino, pero a veces pareciera que Dios se hubiese olvidado de nosotras. A veces sentimos que por ahí es una tras de otra, y si Dios, mandame una buena. Eh, no me alejo de Dios, pero a veces pienso que no sé, que Dios me juzga no merecedora de su auxilio en un determinado momento. Y pensar eso, esta forma de recriminarle a Dios también me hace sentir culpable. Si me frustro, me siento culpable. Y todas estas situaciones lo único que hacen es, en el momento en que más necesito a Dios, no sé si me alejo, porque sigo orando, pero, pero me culpo, me sigo agregando culpa. ¿Cómo no llego a esto que Dios me pide, que sea poder demostrar mi fe descansando en Él? Muchas veces no llego. Y ahí tuve que aprender a identificar la diferencia entre no llegar a aquello que Dios me está ofreciendo e irme para otro lado. No me estoy yendo para otro lado. No estoy pecando cuando no llego a eso que Dios me ofrece, ese descanso, esa paz. Pero sí necesito salir de ese lugar lo antes posible. ¿Mm? Por otro lado, otra cosa que tuve que aprender a identificar es el nivel de reserva que tengo. Vuelvo a decirles, cuando una está en aflicción, está confundida, porque aparte la aflicción no es solamente un dolor, se atraviesan distintas situaciones cuando una está sufriendo, cuando ha pasado un momento de crisis o está pasando un momento de crisis. Por lo general, una en el momento de crisis fuerte hace fuerza y sostiene y resiste, ¿no? Y cuando eh, se afloja y se empiezan a sentir todos los dolores. En esos momentos es necesario identificar y ayudar a identificar a las otras, si estamos acompañando a alguien que está sufriendo, el nivel de reserva que nos está quedando. Puede ser que no me quede ninguna reserva, y si no me queda reserva porque no doy más, porque estoy agotada, porque a veces pareciera que no cabieran más lágrimas para derramar, en ese caso lo único que podemos hacer es hacer la plancha. No podemos descansar, pero sí podemos hacer la plancha. ¿Vieron como en la pile? Eh, Cuando identificamos que tenemos algo de carga, eso cuando no tenemos nada de reserva. Si tuviéramos algo de reserva, podemos hacer pequeños intentos. Podemos, por ejemplo, escuchar alabanzas. A mí me sirvió muchísimo escuchar alabanzas. Y Dios siempre fue preparando porque en los momentos decisivos siempre me habló a través de las alabanzas que escuchaba. Últimamente estoy a full con Marcos Witt, entonces pongo toda una seguidilla de alabanzas con Marcos Witt y me duermo de esa forma, porque es lo que puedo. A veces una no tiene fuerzas para orar. Eso es algo común y reiterativo en las mujeres que están pasando momentos difíciles, momentos de aflicción, escuchar que no pueden orar. Y esto no las tiene que hacer sentir culpables. Tenemos que alejar todo lo que nos genere culpas porque necesitamos salir de esto. Y la culpa son como adoquines que se nos cuelgan. Tenemos que entregar esos adoquines, dejarlos a un costado. No hablo de soltar porque si soltamos así de golpe, el adoquín se nos puede caer en el pie. Pero sí entregarlos o dejarlos a un costado. Eh, Por otro lado, podemos identificar que empezamos a tener reservas, es decir, si descansamos, si hicimos la plancha, si dejamos de patalear por un rato, si escuchamos alabanzas, de a poquito nos vamos fortaleciendo. Algo que a mí me sirvió muchísimo es cuando estoy en un momento de dolor o de crisis o de frustración y tengo alguito de reserva, busco a quién alentar, a quién motivar, en quién centrar esto que yo no tengo, ¿no? Pero pedirle, enviar versículos, enviar palabra, darle esto, darle promesas a otra persona. Es increíble porque eso recarga
tremendamente. Cuando uno se saca la vista de su propio dolor y empieza a ver lo que hay alrededor, empieza a ver el dolor ajeno y la necesidad de acompañar a otra en su dolor, realmente eso recarga y bendice. Por otro lado, otra cosa que aprendí a identificar son las acciones que desgastan, las acciones que me vacían el tanque y las acciones que me recargan. Entre las que desgastan está, por ejemplo, la queja. La queja no como, por ahí yo muchas veces oro y le digo a Dios y le reclamo. No ese reclamo, sino la queja sistemática que se incorpora como la amargura. Eh, yo heredé lamentablemente de mi mamá y tuve que hacer un trabajo muy grande, la amargura. Tuve que hacer un trabajo muy grande para poder sanar esa área de mi vida. Me reía, me divertía, siempre fui simpática, siempre fui de buscar el sentido del humor, aún en las peores situaciones, pero sin embargo había un dejo en el fondo de mi corazón de amargura que no podía terminar de resolver. Y era como un mandato familiar de no disfrutar del todo, a pesar de que la máscara pareciera demostrar esa alegría. Fue mucho trabajo y la verdad es que gracias a Dios pude llevarlo a cabo y sanar ese aspecto. Como les decía, la queja, la amargura, las personas también que nos absorben la energía. No es lo mismo ayudar a una persona que está sufriendo a ayudar a una persona que no quiere salir de ese lugar de sufrimiento. Eh, no es fácil, no es fácil dedicarse a esa tarea. Y tuve que identificar también las acciones que recargan, como les decía, esto de escuchar alabanzas, esto de enfocarme en la necesidad de otro, esto de descentrarme de mi propio dolor y también el arte. Y en el arte todas tenemos nuestro aspecto creativo. No puede haber una que diga, no, yo no. Primero que no servimos para algo, esa es otra de las cosas que nos han sembrado en nuestra cabecita. Algo que me pasaba cuando era adolescente y que me frustraba muchísimo eran las clases de gimnasia. Yo veía que mis compañeras jugaban muy bien al vóley, tenía unas compañeras que eran unas capas jugando al vóley, y yo nunca llegaba. Y siempre estaba sentado a un costado, admirando y anhelando jugar como ellas. Y lo soñaba, pero no jugaba. Y tampoco lo intentaba, porque sabía que era de madera. El último año no sé qué me pasó. No sé si fue un sacudón del Espíritu Santo que me mandó a jugar y a vencer el miedo de intentarlo. Y uno de los últimos partidos del último año de mi secundario, jugué. Por primera vez jugué verdaderamente, venciendo los miedos y todas aquellas cosas que incluso yo misma me había dicho contra mí. Y, y la profesora que estaba ese día, no era mi profesora en ese momento, pero había sido mi profesora en primer año, me dijo, Martins, te despertaste. Y realmente sentí que era así, me desperté. No sé en qué punto me convencí, me autoconvencí o me convencieron que yo no podía jugar al vóley. Pero ese día descubrí que sí, que podía como las demás. Y realmente fue muy liberador. Con esto les quiero decir que busquemos quizás aquellas cosas también que anhelamos llegar a hacer, pero siempre dijimos, no, yo, ¿qué voy a tocar? ¿Qué voy a tocar el piano? ¿Qué voy a tocar la guitarra? ¿No? Si yo para eso no sirvo. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a dedicar a la pintura? Si no, bueno, sí, podemos. Y podemos empezar a valorarnos en aquello que anhelamos. Lo haremos a nuestro modo. Tampoco fui la mejor jugadora del año, pero lo intenté. Y la satisfacción de haberlo intentado quedó guardada en mi corazón. Esas cosas que se atesoran. Eh, bueno, y por último, y lo más importante, entre las cosas que recargan, está el acompañamiento de las personas de buena voluntad, ¿sí? Acompañarse entre ustedes, generar un grupo de apoyo,
tener gente a quien recurrir, tener no solamente mentoras, sino compañeras con las que podamos compartir las cosas con las que estamos luchando día a día. Muchas veces no es una aflicción, no es una crisis o un evento fuerte que ha sucedido en nuestra vida. Muchas veces nos duele simplemente la carga de la vida cotidiana, aquellas cosas que vamos eh, sobrellevando, vamos poniendo unas sobre otras. Y a veces los dolores son chiquititos y una cree que, no sé, bueno, lo dejamos ahí y se van acumulando. Una cree que, bueno, si la otra está sufriendo tanto, ¿cómo voy a salir yo con que esto me está doliendo? Si esto es una pavada al lado de lo que está viviendo la otra. Una vez me pasó también y una amiga me enseñó esta lección de una manera muy importante. Mi amiga estaba muriendo de cáncer y tenía 3 hijos chiquitos. Yo tenía mi perra y mi perra la envenenaron unos vecinos y murió. Y lloré muchísimo, lloré muchísimo. Y ella y su marido se ocuparon, él se ocupó de enterrar a mi perra y ella se ocupó de conseguirme una perra como la que yo tenía. Y yo decía, pero Ali, vos estás sufriendo, yo no puedo, no podía permitir que ella me viera en el dolor que yo estaba teniendo en ese momento, porque sentía que el dolor de ella era como era muchísimo más importante. Pero no podemos medir nuestros dolores y muchísimo menos podemos minimizar nuestros propios dolores. Muchas veces tendemos a eso, a no querer molestar, a no querer, pasamos de la queja a la, no digo negación, pero sí a la minimización de lo que nos está pasando. Y tenemos que darnos permiso, tenemos que habilitarnos los espacios para poder dolernos, para poder atravesar el sufrimiento. Por esto también les recordaba al principio que se hicieran esa pregunta, ¿no? Que se hicieran ese planteo de qué dolor quizás es el que estén trayendo, qué aflicción. Bueno, para pensarlo y para ponerse en manos de Dios y poner en manos de Dios todo lo que surja. Les aseguro que que todo pasa y que el Dios de toda misericordia está siempre presente y nos sostiene. Que Dios las bendiga.